Universidad Cuauhtémoc de México, doctorado en Ciencias de la Educación. Desde el área Enfoques Filosóficos de la Educación, módulo Introducción a la Filosofía de la Educación, dirigido por la doctora Jaro Peralta Mabel Guadalupe, les presento el trabajo realizado por la doctorando Luz Ángela Suárez Rodríguez, que se titula Principios de la Educabilidad en la Filosofía de la Educación. Este trabajo parte de una estructura que presenta el concepto, la categoría humana, los límites, limitaciones generales, características, espiritualidad del ser humano y teorías personalistas. Para empezar a hablar de ¿qué es educabilidad? La educación contiene dos elementos. 1, capacidad de influenciar. 2, ser influenciado. Aquí existe la posibilidad de la transformación o, en términos filosóficos, de educabilidad. Este concepto es extraído desde dos posturas teóricas, Herbart y García Carrasco, quien Herbart manifiesta que el concepto de la educabilidad es fundamental en la pedagogía. Él fue el primero en entregar el término plasticidad como una capacidad de cambiar y transformar que se caracteriza en el hombre. La educabilidad para los dos autores es exclusiva de las personas, porque tienen la voluntad para la moralidad. En ese sentido, hablamos de educabilidad como en una categoría humana, la cual nace en la forma de ser del hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico al atender al otro y se orienta a la realización personal o autorrealización. La educabilidad es esencial del hombre, es capaz de perfeccionamiento y de llegar a ser lo que es. Los autores que han trabajado este término dicen que la forma de ser del hombre es innata. Luego, al compartir con otros, viene un equilibrio dinámico porque se está realimentando esa personalidad y se está orientando hacia la actualización. Por lo tanto, el ser es el autor de su vida, es capaz de formarse, tiene la tarea de hacerse porque al nacer es un animal defectivo. Luego de esa vida extramaternal se proyecta al mundo y se influencia por estímulos. Por eso, podemos hablar de educabilidad como un principio o un límite de la educación. Entonces, en ella también existen unas barreras, porque se parte si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de esas limitaciones. El hombre comienza su vida llena de ignorancia, olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente. Este problema fue tratado desde varias perspectivas. La primera, el pesimismo pedagógico, que es una postura radical y defendida por la corriente genetista, donde dice que el ser tiene una constitución congénita donde haya la evolución personal. Por ello se habla de diferencias en el aprendizaje. Estas diferencias hacen parte de las diferencias constitucionales, según los autores de esta teoría. Nada, dicen ellos, que nada o poco puede modificar al estudiante, ningún agente externo, en este caso los educadores. Nada adquirido se transmite porque eso es superficial. Antagónica a esa mirada está el optimismo pedagógico, que nos habla de la formación de la personalidad por factores exógenos, por causas ambientales, vistos desde dos disciplinas: la sociología como una fuerza moldeadora de los individuos al interactuar con otros, y la psicología, donde muestra la personalidad humana transformada por la condición generada del medio ambiente. La personalidad es el producto de la sociedad, tanto cuanto el hombre es por la educación. Entonces se puede decir que la educación es un instrumento moldeador. La naturaleza nos hace individuos, pero solo la sociedad nos hace personas. Por último, entregamos una perspectiva de optimismo moderado que ya viene a interrelacionar estas dos y dice que el desarrollo humano es producto de la interacción del código genético y el ambiente, que solo esa interacción de lo natural y lo ambiental permite explicar la educabilidad. En ese sentido, entonces, nos permite a todos hablar de limitaciones generales de la educabilidad. Sí existirán, claro. El autor de este documento nos manifiesta
que existen dos limitaciones generales de la educabilidad. De ahí que podemos hablar de esos principios. La primera tiene que ver con la naturaleza, la segunda con la técnica. La denomina del ser humano, naturaleza del hombre, y en su defecto, intervención técnica, naturaleza de la intervención educativa. ¿Cuáles son los límites de la naturaleza del hombre? Están el antagonismo entre lo que es determinismo y libertad. Hay una contradicción. Se dice que el determinismo está sometido por la filosofía contemporánea a la espiritualidad, todo lo que es genotípico, pero la libertad en su defecto es un requisito fundamental de esa educabilidad porque permite y favorece aplicarla. Asimismo, entonces da paso a la oposición entre lo natural y lo cultural. En cuanto a la intervención técnica, ¿sí?, encontramos que aquí ya no solamente partimos de aquello que es genético o de aquello que es construido, sino que vamos a mirar cuáles son los actores que hacen parte de esa intervención técnica. Y entonces hablamos de el educando, el educador y de la situación contextual. ¿Por qué se habla que los tres presentan una posible limitación? Porque el educador corre el riesgo de ofrecer una información subjetiva al educando. El educando puede tener su transformación de personalidad, de actitudes, a partir de una postura ajena a él. Pero a su vez es importante analizar cuáles son las características de esta educabilidad. La personal, ¿por qué? Porque exige un trabajo individual e irrenunciable y depende de la personalidad del individuo para nosotros transformarnos. La intencional, porque nosotros mismos por autonomía buscamos ser educados. La dinámica, al interiorizar las influencias que enriquece el desarrollo personal y necesaria porque genera libertad para nuestra autorrealización, ya sea de forma personal o social. En ese sentido hablamos de la espiritualidad del ser al decir que es una categoría general del espíritu y solo el hombre puede ser sujeto a ser educado. Pasamos entonces a hablar de las teorías personalistas para resumir esta teoría y decimos que las personas como una expresión de naturaleza y del espíritu es una postura que se da acá. En su defecto, el hombre por la educación llega a ser una persona. En conclusión, podemos decir que la educabilidad todo ser está constituido genéticamente por estructuras mentales que le permiten procesar, analizar información tomada por los sentidos desde su contexto inmediato, con el propósito de aprender, desaprender o modificar lo aprendido debido a la influencia de otro de su experiencia personal. Por lo anterior, la educabilidad depende de los elementos de la capacidad de procesamiento y del ambiente. Como docente, me he enriquecido porque siempre consideré que la transformación del otro hacía parte de la acción. Tenía ajeno, pocas veces refería al proceso mental. Este documento se basa en una amplia teoría para poderles a ustedes compartir el día de hoy lo que fueron sus conceptos y todas las descripciones de cada uno de los ítems. Mil gracias.